Si pueden prender sus cámaras, por favor. Ya deberían estar viéndome y voy a buscar de una vez nada más la presentación para ya tener aquí toda la mano. ¿Qué tal? Bueno, como siempre me abruma su participación. 3 personas de 36. Muchas gracias a los que prendieron, a los que prenden su cámara para tratar de hacer esto un poquito más cercano. Bueno, vamos a comenzar. Primero voy a empezar como la semana pasada, un poco con algunos avisos. En cuanto a lo de la lista, ya yo creo que su compañera les comentó, su jefa de grupo les comentó que en el departamento revisaron las solicitudes que se están llenando a mano, que es por la razón por la cual ahora han tardado más de lo normal en servicios escolares. Y parece que sí están todos. O sea, más bien el caso de su grupo es atípico en el sentido de que no hicieron el procedimiento en línea por alguna razón, varios de ustedes, para que lo consideren también, ¿no? Que pues el próximo semestre, si quieren que ver reflejado todo más pronto, pues siempre prefieran hacer, especialmente ahorita, pues todos los procedimientos en línea. De todas maneras tienen que conectarse, ¿no? Básicamente para cualquier cosa, incluyendo estas clases. Entonces, pues vale la pena también que lo tengan en cuenta, pero bueno, digamos que no es cosa de ustedes, ahorita se les da esa opción y están un poco cargados en servicios escolares, entonces vamos a esperar una semana más, unas 2 semanas más, para que ya se vean reflejados sus nombres. Entonces, en principio, pues todas las personas que están en el Classroom deben tener un equipo. Ahorita hablamos del asunto del trabajo final. Todavía faltaban, le voy a pedir a Ale que me mande ya la última actualización. Seguían faltando un par de consentimientos. Yo lo siento mucho, pero hasta que no estén todos los consentimientos, pues no voy a poner las grabaciones. De todas maneras, confío en que están tomando notas, en que están siguiendo el curso y pues que eso por ahora es suficiente, como cuando teníamos las clases presenciales. El próximo lunes es festivo, entonces no vamos a tener esta sesión de lunes, sino que la vamos a tener el miércoles, ¿no? O sea, tampoco es que nos vamos a quedar sin clase, solo que en lugar de conectarnos el lunes, nos vamos a conectar el miércoles. Les mando un recordatorio en el Classroom, pero para que se acuerden, el próximo lunes es festivo y por lo tanto no nos vamos a conectar por este medio. Por cierto, hoy, súper importante, hoy es 8 de marzo, ¿no? Ya saben que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Acuérdense que no es un día para felicitar, ya a estas alturas, espero, todos saben, no es un día para felicitar a las mujeres ni para hacernos regalos, es un día para reflexionar sobre lo que implica vivir en un país en el que se mata a más de 10 mujeres a diario. Entonces es un día de reflexión. Espero que me habría gustado haber preparado algo especial, pero bueno, es un poco complicado, especialmente porque hay poca interacción en este grupo, pero sí espero que lo tomen como eso, como un día de reflexión para que todas y todos, especialmente, pues piensen en su, pues en ustedes mismos, ¿no? Como muchos de nuestros comportamientos inevitablemente perpetúan
la cultura machista que al final pues es lo que ocasiona que ese estado de violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, no se les olvide, es muy importante lo que se está conmemorando el día de hoy. Por favor, todas, todos, una reflexión. Tómense unos minutos para pensar en cómo se relacionan cómo se relacionan en general, ¿no? Y eso qué implicaciones puede tener. Sus dinámicas familiares, sus dinámicas profesionales, las que trabajan, los que trabajan. Hay muchísima información circulando, muchos talleres, muchos seminarios, infórmense, métanse háganlo una actividad del día de hoy, véanlo así como la oportunidad del día de hoy aprender un poco más. Hay muchísimas cosas en línea, muchísimas cosas que se están publicando, ¿no? Bueno, va a haber una marcha aquí para los que estén en La Paz, las que estén en La Paz, porque es solo para mujeres, con algunas normas ahí establecidas para cuidar los protocolos por la pandemia de COVID, pero, o sea, no necesitan salir de casa, ¿no? O sea, hay muchísimas acciones que se están llevando también a cabo en línea. Y pues creo que es importante, es parte de su formación, ¿no? Recuerden que como universitarias, como universitarios, pues su formación va mucho más o tiene que ir mucho más allá de lo que vamos a discutir ahorita, ¿no? Del diseño de los cuestionarios. Entonces, pues nada, eso no puedo dejar de mencionar esto, aunque sea, pues aunque no le vaya a dedicar realmente todo el espacio como me habría gustado. Ahora, en cuanto a su trabajo final, bueno, en general, primero sobre las tareas. Hay bastante, bueno, sí, o sea, en general están entregando a tiempo, pero bueno, hay algunos que no solo no están entregando a tiempo, sino que además están entregando demasiado tarde. Y cuando digo demasiado tarde es, la semana pasada apenas estaban entregando tareas de hace 3 semanas. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, pero pues también para que quede muy claro, todas las tareas que se entregan tarde, pues eso se ve reflejado en su calificación, pero además las tareas que se entreguen con más de una semana de retraso ya no las vamos a considerar. Entonces, por favor, porque o sea, es muy complicado de por sí estar revisando tantas tareas y trabajos del grupo, y más complicado aún si entregan con tanto retraso sin una justificación escrita, ¿no? Obviamente, si alguien de verdad lo está haciendo de esta manera porque tuvo algún problema, alguna cuestión médica, no sé, de cualquier índole, pero que pueda justificar por escrito, pues ese es un caso aparte y entonces, por favor, me lo hacen saber a través ya saben, de mi correo electrónico. Pero en general ya no vamos a calificar, no les vamos a recibir, bueno, o sea, las pueden poner porque pues es a través de Classroom, pero no vamos a revisar tareas con esos retrasos, ¿no? Porque pues realmente no, o sea, cuando sucede, pues por lo general no se justifica, ¿no? Ahora, en cuanto al trabajo final, pues también estoy viendo que hubo retrasos en algunos de los equipos. Entonces, pues les voy a pedir que no haya retrasos, ¿no? Ahora, en cuanto acabe esta clase, se va a cargar lo que tienen que hacer durante esta semana relacionado con su trabajo final. Y el primer punto dice, consideren los comentarios que se les hayan hecho sobre lo que entregaron la semana pasada. Entonces, ahorita no van a tener ningún comentario, espérenlo en el transcurso del día, ¿no? Pero a veces, o sea, yo por lo general siempre trabajo los fines de semana, pero no necesariamente en cosas de las clases, ¿no? A veces más como de los proyectos de investigación. Pero a veces, o sea, le dedico un tiempo, bueno, siempre le dedico tiempo a revisar la clase, preparar, pero a veces también puedo dedicarle un poco de tiempo a este tipo de cosas, ¿no? A ver lo que entregaron y dejarles comentarios. Si no me entregan a tiempo, pues también
pues no es, bueno, la logística es un poco más complicada, o sea, además no tienen que mandar nada en fin de semana, el punto es que manden en viernes, ¿no? Y yo tampoco es que tenga que mandarles los comentarios el fin de semana, a lo mejor en algunos casos lo haré si puedo irlos adelantando, pero bueno, si no, la idea sí es que hoy pues tengan algún comentario, ¿no? Tampoco esperen una carta, ¿no? Pero sí al menos una orientación de cómo van, cómo veo el tema que escogieron, y ya que estén un poquito más avanzados, pues entonces ya podremos tener una conversación pues más amplia sobre lo que están proponiendo, ¿sí? Pero entonces esa parte de hoy, pues espérenla pues un poco más tarde y pues por favor aprendan a respetar las fechas de entrega. Eso es fundamental en la vida, ¿no? Aprender que hay cosas que tienen un plazo y que tenemos que pues aprender a respetar esos plazos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora de todo lo que acabo de decir de logística o del laboratorio de la semana pasada? Yo sé que fue un laboratorio complicado, este laboratorio es así. Eh, ese artículo les pedía a Ale y a, y a otro compañero suyo, otro colega suyo, que me ayudaran un poquito a escoger para que dentro de algunas opciones, porque pues ellos como estudiantes, ¿no? También pues tienen una perspectiva como mucho más clara no sé, pues cuando un artículo académico se puede convertir en un texto muy complicado, ¿no? Yo estoy más acostumbrada, todos los días estoy leyendo ese tipo de cosas. Y aún así creo que el artículo seleccionado pues no estaba tan fácil, ¿no? Pues sí requería bastante en general, ¿no? Siempre nuestras lecturas requieren bastante atención. Tampoco creo que era imposible entenderlo para nada, ¿no? Pero pues sí necesitaba pues que le dedicaran pues bastante de su concentración y algo de su tiempo, ¿no? Como siempre. Entonces, pues no era un laboratorio particularmente sencillo, pero a lo mejor para ustedes, quizá para algunos fue la primera vez que leían un texto de este tipo, pero pues también de eso se trata, ¿no? De que pues se adentren a esto, que sobre todo los que quieran seguir, los que quieran hacer una tesis, después los que quieran hacer un posgrado, ¿no? Los que quieran tener como esa, no sé, avanzar en esta parte, en este camino como más académico, pero incluso pues ya ven, ¿no? O sea, aquí lo estamos usando el trabajo académico para un propósito muy práctico. Entonces, incluso en esos casos, los que quieran seguir haciendo, por ejemplo, estas cosas de investigación de mercados, pero con un fundamento sólido, que es como realmente se tiene que hacer cualquier investigación, pues es necesario que consideren que pues esta literatura es muy relevante, ¿no? Entonces, pues yo sé que el laboratorio pues a lo mejor fue pues no tan fácil, pero bueno, me alegra, o sea, vi que algunos me decían, me mandaban mensajes de, pues me costó mucho trabajo, pero intenté resolverlo, intenté contestar lo mejor que pude. Esos para mí es muy motivante, ¿no? Porque el punto es ese, o sea, que les sirva pues también como un reto y que hagan el esfuerzo, ¿no? No quedarse tampoco nada más así como que ahí está súper difícil y ya mejor no hago la tarea. Entonces, quienes escribieron pues, este tipo de cosas o lo pensaron y no lo escribieron, pues, está muy bien. Ese es justo también el propósito. Entonces, bueno, no sé si tienen algún comentario, pregunta, sino para empezar ya formalmente con la sesión de hoy. No. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, una pregunta. ¿Qué pasó con los equipos? ¿Hay alguien que no tenga equipo?
O sea, te faltan muchos, ¿no? Aquí hay 38 personas, pero de los que están presentes, ¿hay alguien que no tenga equipo o algún equipo que se haya quedado con menos personas o más personas de las que indiqué? Porque no podemos, o sea, este asunto de los equipos se tiene que resolver. De hecho, tendría que haberse resuelto entre ustedes durante la semana, pero los casos que por alguna razón queden pendientes, tenemos que resolverlos lo más pronto posible. Con el trabajo no se pueden atrasar. O sea, en general, pues hay que tratar de mantener el ritmo de la clase, pero sobre todo con este asunto del trabajo final, no se pueden retrasar porque después va a ser muy difícil que se pongan al corriente, ¿no? Porque pues ya vieron cómo vamos a estar avanzando. Hoy que vean qué es lo que tienen que hacer, pues este es un trabajo acumulativo, ¿no? Entonces descansa sobre lo que hacen lo que van agregando, ¿no? Cada semana. Y pues si ahorita todavía hay alguien que tenga problema por el equipo, sí es muy importante que sepan. ¿Alguien está aquí, que tenga algún problema con el equipo? ¿No? Bueno, voy a cerciorarme de que los que mandaron su trabajo, pues realmente tengan los miembros que deben tener. Acuérdense, habíamos dicho mínimo 6, máximo 7. Entonces, pues voy a revisar que no sean 8, que no sean 4. Y pues sobre todo, si alguien falta de equipo, pues es su responsabilidad, ¿no? A estas alturas, saber que deben formar parte de un equipo. Entonces, si tienen problemas para incorporarse o para los que hagan falta o para esto, igual justamente son las personas que no están aquí en la sesión, pero pues les pueden comunicar a sus compañeros, ¿no? Que si a estas alturas no tienen un equipo, pues entonces están en una situación, no un problema, están en una situación que tienen que resolver inmediatamente. Bueno. Voy a comenzar a grabar la sesión. Y ya saben que en cualquier momento, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, pues simplemente abren su micrófono y pueden comentar lo que sea necesario. Entonces, en este momento todos ya están viendo mi presentación. Dice semana 5, ya llevamos un mes. Esto era un poco para mí, ¿no? Para que no se me olvidara las cosas que tenía que comentar con ustedes. No se les olvide lo del próximo lunes. No vamos a tener esta clase en lunes, sino en miércoles. Vamos a cambiar un poco la dinámica de trabajo la próxima semana. Nada más, porque el lunes es festivo, entonces no les puedo pedir que se conecten a una sesión, a una clase virtual, ¿no? En lunes. Entonces la semana pasada, pues ya saben que siempre me gusta hacer un recuento rápido de lo que hemos visto. Empezamos ya con el paso 3, que es el diseño de la investigación, y hablamos en particular del tipo de investigación y de la encuesta, ¿no? La encuesta es un instrumento que se utiliza con bastante frecuencia para recolectar información. No es el único, pero sí es por mucho uno de los que más se utilizan, y ustedes para su investigación van a estar utilizando una encuesta. Entonces, hoy vamos a hablar con algo o sea, vamos a profundizar justamente en esa parte de la encuesta. La encuesta pues requiere un instrumento, ¿no? O sea, la encuesta pues es preguntarle a la gente sobre sus opiniones, su percepción, indagar sobre sus hábitos de compra, sobre no sé, características demográficas, sobre su forma de vida, etcétera, ¿no? Y pues el instrumento a través del cual recolectan esa información, pues es el cuestionario. Y hoy vamos a estar hablando de eso, del cuestionario. Es una parte clave, como muchas otras, pero bueno, que a primera vista parece que es como muy sencillo,
plantearle preguntas a la gente, pero pues no es tan sencillo si realmente cuidan que la información que van a recolectar pues vaya a ser la adecuada según lo que plantearon en sus primeros pasos de la investigación. Acuérdense que aquí todo va de la mano, ¿no? Si plantearon muy bien sus pasos 1 y 2, pero al final hacen un cuestionario malo, pues entonces no van a estar recolectando la información que necesitan, ¿no? Y también cuando plantean el cuestionario ya deben tener muy claro cómo lo van a analizar, ¿no? Porque eso pasa muchísimo, no saben cuántas veces sucede esto con estudiantes de maestría, ¿no? Por ejemplo, que están recolectando información ellos mismos y diseñan el cuestionario, pero pues resulta que no pensaron de antemano, o sea, están bien hechas las preguntas, van acorde con sus preguntas de investigación, etcétera, pero resulta que nunca planearon bien cómo iban a analizar la información una vez que estuviera recolectada, ¿no? Entonces, eso genera muchísimos problemas. El análisis se tiene que saber de antemano cómo se va a hacer. Nosotros, como decía, cuando hablaba de los tipos de investigación, pues vamos a concentrarnos en una investigación descriptiva. Entonces, el tipo de descriptiva y va a ser, o sea, lo que van a usar son las herramientas que vieron en su clase de estadística descriptiva el semestre pasado. Entonces, deben tener muy en cuenta pues cuáles fueron esas herramientas y cuáles eran las herramientas adecuadas para analizar cada tipo de variable. Entonces, en este caso a eso me refiero, ¿no? Cuando ustedes plantean una pregunta en el cuestionario y ponen las opciones de respuesta, ahorita vamos a hablar más de eso, pues ya deben también tener de antemano claro cuál va a ser la herramienta de la estadística de las que conocen que van a poder utilizar para analizarlo, ¿no? Entonces, todo básicamente va de la mano. Este punto es clave porque ya es la acción, ¿no? O sea, vincula todo su trabajo de escritorio, de pensar, bueno, no solo de escritorio, ¿no? En la práctica, pues también implicaría hablar con gente, etcétera, ¿no? Pero es como todo ese trabajo más de definición, de considerar el contexto, ya lo vincula a lo que va a ser realmente la recolección de información pues a través, por ejemplo, de esto, ¿no? De un cuestionario. Y a la vez, pues es un paso que tiene que estar ya pensando en el futuro, que es el análisis de esa investigación, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de la investigación, pues lo que decíamos desde el inicio, es un proceso sistemático, tiene una serie de pasos, todos los pasos van de la mano y ustedes se tienen que ir cerciorando en todo momento de que lo que están planteando en el paso, en este caso en el paso 3, pues responde a lo que definieron con tanto detalle en su paso 1 y 2, ¿no? Entonces, también por eso es que tanto el curso como el trabajo final pues es acumulativo, ¿no? Se va acumulando. Por eso si se retrasan en una parte, o sea, los que de entrada se retrasaron ya en lo de la semana pasada, pues es ya muy complicado que vayan avanzando al mismo ritmo que los demás, ¿no? O sea, tienen que hacer un esfuerzo adicional. Y en algún momento, pues si se atrasan demasiado, pues también yo no podré darles retroalimentación, ¿no? Que es pues parte esencial para que lo vayan planteando bien. Entonces, es el hecho de que sea así, pues es porque pues así se plantean las investigaciones, ¿no? Es un trabajo que se va construyendo poco a poco. Por eso les decía, en este curso, pues no, o sea, eso en realidad es algo también bueno para ustedes. Su trabajo final, pues no va a ser el típico trabajo que están haciendo un día antes, ¿no? De la fecha de entrega, cuando se les juntan en la semana o las 2 semanas en las que se les junta todo el trabajo del fin de semestre, no. O sea, aquí tienen a fuerzas que ir construyendo poco a poco. Y eso además es mucho más cercano a cómo funcionan las cosas en la realidad, ¿no? O sea, imposible que yo entregue los resultados de una investigación nada más dedicándole una noche, ¿no? Imposible. Esas cosas ya no funcionan.
Bueno, entonces los capítulos de referencia eran sobre todo el 3 y el 6. Y ahora, pues como les digo, vamos a adentrarnos en los cuestionarios, en el cuestionario como tal. Y el capítulo 10 del libro de Malhotra, no sé, eh, está muy bien, tiene muchos ejemplos. Voy a utilizar ahorita ejemplos de ahí y obviamente en la semana, en el laboratorio, pues van a trabajar un poquito más con esta parte del diseño de cuestionarios, pero les recomiendo mucho, como siempre, que lean el libro y sobre todo pues que se enfoquen en la parte de los ejemplos. O sea, están muy bien hechos. Bueno, aquí voy a retomar algunos, pero sobre todo ven que tienen, espero que sepan ya ahorita, que tiene algunas secciones que son de casos reales, ¿no? Entonces esas partes pues vienen bien explicadas, eh, hay cosas del tipo esto es incorrecto y explica por qué es incorrecto, ¿no? Entonces creo que realmente pues puede ser muy útil. La única forma de aprender a hacer cuestiones, o sea, para poder hacer un buen cuestionario, tienen que haber revisado muchos cuestionarios, ¿no? O sea, esto también pues por eso es una habilidad que se va construyendo a lo largo del tiempo. Pero bueno, ustedes pues ahora en este corto espacio que tienen para revisar esto con detalle, pues mientras más cuestionarios revisen, pues van a estar en condiciones de preparar mejores preguntas ustedes mismos, ¿no? Entonces, bueno, no se les olvide capítulo 10. Bueno, entonces retomamos esta idea de que la encuesta pues es la principal manera una de las principales formas de recolectar información. Acuérdense que la investigación de mercados pues tiene ese propósito, recolectar toda la información necesaria que le permita a los tomadores de decisiones resolver el problema o identificar el problema que se están planteando, ¿no? Entonces ustedes ahorita están situando su investigación en el contexto en un contexto muy cercano, que es la universidad, pero en estos tiempos de reconversión, digamos, hacia una modalidad a distancia. Entonces, hay un problema administrativo que ustedes se tuvieron que haber planteado, muy específico, ¿no? Como si fueran las autoridades. Y toda su investigación, pues de lo que se va a tratar es de generar la información necesaria para que se pueda resolver ese problema, ¿no? Y ya estamos en ese punto en el que ya están definiendo con mucha precisión cómo se va a recolectar esa información, ¿no? O sea, ya a estas alturas, pues ya tienen que saber, ya tendríamos que saber, o sea, ya cuando llegamos al paso 3, pues ya tenemos que saber exactamente qué información es la que necesitamos y aquí ya vamos a concentrarnos en cuándo, cómo, dónde, con quién se vaya a hacer esa recolección. Entonces, necesitamos un procedimiento para estandarizar ese proceso de recolección de datos, ¿no? Para que los datos pues, tengan consistencia interna, sean comparables, se puedan analizar de manera coherente, ¿no? Y eso es lo que nos permite el cuestionario. Ahora, el cuestionario tiene, bueno, podemos decir que al menos estos dos objetivos. Uno es que ustedes ya saben con mucha claridad, como digo, cuando llegan al paso 3, qué información es la que va a requerir, la que necesitan recolectar. Ahora, con el cuestionario, van a traducir esos requerimientos de información en un conjunto de preguntas muy específicas, ¿no? Entonces, esa es la parte que les digo, pues suena fácil, pero pues se van a dar cuenta cuando ustedes empiecen a elaborar preguntas que no es tan sencillo, ¿no? O sea, que realmente estemos planteando la pregunta adecuada para que al recolectar la información pues pueda satisfacer esos requerimientos de información. Pero bueno, ese es como el principal objetivo, ¿no? De eso se trata este diseño del cuestionario, ¿no? Diseñar preguntas específicas que al final pues van a satisfacer los requerimientos de información de la investigación. Ahora, aquí hay otra parte que es también muy importante. Ustedes, pues si va a ser su principal manera de recolectar la información que se necesita, pues van a necesitar la cooperación de las personas que
que van a invitar, ¿no? A responder su cuestionario. Y eso tampoco es tan sencillo. De hecho, hay mucha gente que no quiere contestar los cuestionarios, ¿no? Y esto ocurre en cualquier encuesta, ¿no? Obviamente, mientras más grande, más compleja, pues puede ser mayor el problema, pero no necesariamente. O sea, también puede ser que una encuesta chiquita, pues tengan muchos problemas pues de gente que no les quiere contestar, ¿no? Yo muchísimas veces me he negado a contestar encuestas y a lo mejor a ustedes también, ¿no? Les ha pasado. Por ejemplo, ahora pues pongo este ejemplo porque pues está sucediendo que están haciendo las encuestas telefónicas para lo de las elecciones, ¿no? Entonces, acá me ha tocado contestar un par de veces y ninguna de las veces he querido contestar, ¿no? A lo mejor en algún momento contesto, pero pues en ese momento no, cuando hicieron las llamadas, pues no quise contestar. Entonces, o sea, eso, ellos, los que plantean la encuesta, la casa encuestadora, pues depende de la información que le van a dar sus encuestados, ¿no? Y pues si hay mucha gente como yo que decide no contestarles, pues eso afecta de manera muy importante la investigación. Entonces, ustedes al hacer el cuestionario, de alguna manera, pues tienen que pensar en motivar a la persona a que les conteste, ¿no? Porque a veces no importa qué vas a preguntar, la gente no tiene tiempo, no quiere participar, etcétera, ¿no? Pero a veces es la forma en la que está planteado el mismo cuestionario que hace que las personas, o sea, se empieza a aplicar el cuestionario y hay cosas que por el orden de las preguntas, por el tipo de preguntas, en lugar de construir como una buena relación con el encuestado, pues a veces sale mal. Entonces la gente que a lo mejor en un principio pensaba que sí nos iba a contestar, llega un momento en que dice, no, sabes que ya no, gracias, ¿no? Y obviamente, pues ustedes no pueden obligar a las personas a que o sea, no le puedes decir, pero es que saliste eres parte de mi muestra, ¿no? Te necesito, por favor, no sé, no hay manera de obligar a la gente. Entonces es muy, muy importante que su cuestionario, pues piense en eso, ¿no? Dice su compañero que es muy incómodo por teléfono. ¿Puedes abrir tu micrófono, Aldo, para comentarlo? Sí, maestra, buenos días. ¿Qué tal? Lo que pasa es que sí es cierto, a mí me ha pasado que me llaman, o por ejemplo que llama el banco, o por ejemplo en mi caso yo soy Telcel y que te llama Movistar para convencerte y quererte vender la idea de que te cambies a su red. Y es la misma como dice usted, que cuando te llaman y te quieren hacer una encuesta disque rápida y muchas veces es mucho tiempo y si estás ocupado, si estás trabajando, si estás haciendo algo importante, pues te quita tiempo. Y muchas veces ya sabemos eso, pues que pues no queremos contestar por eso, pues y terminamos colgando. Exactamente, sí, gracias Aldo. Eso que dices del tiempo es clave, o sea, va a ser parte fundamental ahorita del diseño del cuestionario. ¿Cuánto tiempo va a durar su encuesta? ¿No? O sea, muchas veces te dicen, no, es una encuesta muy breve, solo dura 5 minutos. Pero pues si ya te tocó si alguna vez caíste en ese asunto y resulta que en lugar de 5 duró 15, pues entonces seguramente ya vas a pensarlo más, ¿no? Entonces sí, ese es muy buen punto, como dice su compañero, ¿no? El tiempo pues es clave, ¿no? O sea, ahorita que, bueno, siempre, ¿no? Nuestras vidas, incluso ahora en el confinamiento, pues siempre tenemos muchas cosas que hacer, siempre tenemos que estar en otro lado, otra llamada, una clase. Entonces, pues no sé, o sea, es algo que pues además no representa, digo, honestamente, no beneficia en nada a la persona a la que se le está encuestando, ¿no? Casi que lo haces pues por interés, por empatía, por, no sé, cualquier razón, pero no porque vas a obtener un beneficio. Hay algunas encuestas que sí dan un pequeño incentivo y algunos otros diseños, ahorita que hablábamos de diseños de investigación, sobre todo cuando se acuerdan que les comenté de los experimentos, cuando tú invitas a la gente a experimentos, normalmente das incentivos,
para que la gente participe en los experimentos. Es como otro esquema. Pero cuando es una encuesta, pues normalmente no. O sea, por ejemplo, si yo decido contestar esa encuesta de mis preferencias políticas, electorales, perdón, pues a mí, o sea, ¿por qué lo haría? Pues lo haría porque justamente trabajo yo mucho con datos y entiendo la relevancia de medir en estos momentos las preferencias electorales y me interesa, en algún momento soy usuaria de esos datos y entonces, no sé, es como cuando vinieron a mí me tocó contestar las preguntas del censo el año pasado y también me tocó hace como 2 años o 3, aquí mismo ya en La Paz, contestar la encuesta de discriminación. Y yo sabía, por ejemplo, que esta encuesta de discriminación del INEGI iba a ser muy larga, ¿no? Esa encuesta es larga, la del censo no tanto, pero la de discriminación es muy larga y la contesté con el mayor gusto posible, porque primero por empatía, porque yo entiendo lo duro que es para las entrevistadoras, una mujer. Es un trabajo complicado, por eso siempre tratar con la gente es complejo. Pero además, pues porque son temas que me interesan muchísimo, porque yo he usado mucho esa encuesta, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, pues había como esa motivación, ¿no? Claro, poca gente en general, pues tiene una motivación como esa, ¿no? Pues, pero bueno, yo trabajo con esos datos y sé cómo se recolectan y sé lo que implica que alguna persona mienta, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues no sé, pero bueno, volviendo al punto, sí, el tiempo es esencial, como dice su compañero, ¿no? Normalmente una encuesta muy larga, pues va a ser mucho más difícil que la gente te conteste o a veces te empiezan a contestar, pero te dejan la encuesta incompleta. En algún momento te dicen, bueno, ya me tengo que ir o te cuelgan o ¿no? Si es telefónica. Y eso pues genera problemas, ¿no? También porque al final pues no lograste recolectar toda la información, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener todas estas cosas en cuenta. El diseño del cuestionario, pues también, el libro es muy esquemático, ¿no? Y me parece que eso, a mí me parece que es útil, por eso es que decidí utilizar este libro. A veces son como demasiados esquemas y demasiados pasos, ¿no? Pero bueno, no se les olvide que una investigación tiene que ser sistemática, ¿no? Hay que seguir un procedimiento. Entonces, pues nada, toca así seguir pasos. Entonces, el diseño del cuestionario como tal, pues también pues hay que ir siguiendo una serie de pasos. Esto realmente es parte del paso 2, especificar la información que se necesita. Eso se acuerdan que es la última parte, ¿no? Del paso 2 que vimos, es ya tener una lista como muy específica de qué información vamos a necesitar. Y ya después pues se van haciendo cosas como, bueno, ¿cuál va a ser el tipo de entrevista? ¿No? El tipo de entrevista es, ahorita como dice su compañero, la voy a hacer por teléfono, ustedes ahorita pues no van a poder hacerla presencial porque pues no sabe, pues ese tipo de actividades ahorita no se pueden hacer, entonces pues la voy a hacer, no sé, a través de Facebook o la voy a hacer, bueno, como sea, ¿no? El punto es definir cómo, por correo, ¿no? Les contaba que hay encuestas por correo convencional, correo electrónico, bueno, hay diversas formas, entonces, pues en este punto se tiene que especificar, porque también la manera en la que se va a hacer la entrevista, pues nos va a ir guiando sobre el tipo de, ya en el diseño como tal, ¿no? No es lo mismo las instrucciones que se le dan a una persona a la que se le está haciendo la entrevista cara a cara, que las instrucciones que se tienen que poner cuando la entrevista es, por ejemplo, te la envían, ¿no? Por correo electrónico. Pero tampoco te puedes echar un rollo así de 5 páginas de instrucciones, porque pues, no, la gente no lo va a leer, ¿no? Entonces, debe ser claro, debe ser conciso, ¿no? Pero bueno, varía según el tipo de entrevista. Obviamente hay que determinar cuál va a ser el contenido de las preguntas individuales. Esta tiene que ver con lo que comentábamos ahorita, diseñar preguntas que superen la incapacidad o la falta de disposición del encuestado a responder.
Hay que decidir cuál va a ser la estructura de la pregunta, la redacción, organizarlas de forma adecuada, identificar el formato, o sea, ya cómo se va a ver su cuestionario, y luego reproducir el cuestionario, bueno, ya generar su cuestionario y además hacer una prueba, ¿no? Ya había hablado de un poquito de que siempre es importante hacer una prueba del cuestionario, súper importante, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al tipo de entrevista es lo que acabo de decir, hay distintas formas de aplicación y ustedes pues van a tener que definirlo de antemano para que pues eso guíe la forma en la que se va a ver su cuestionario como tal, ¿no? Me voy a ir deteniendo, hay algunas de estas cosas que están aquí que son como muy, bueno, que están ya implícitas, ¿no? Entonces voy a ir como, o sea, no voy a mencionar cada puntito, aunque sí van a estar, voy a tratar de tocarlos todos, ¿no? Pero sobre todo me voy a concentrar en lo más importante. Entonces, el contenido de las preguntas, pues sí, obviamente ese punto es súper importante. Y aquí siempre deben preguntarse si es necesaria la pregunta, ¿no? O sea, no se les olvide que su investigación tiene un propósito muy específico, ¿no? No es un cuestionario para conocer a la gente y no van a hacer amistades, no. Lo que quieren es generar información para cumplir el propósito de su investigación. Entonces, todas las preguntas, o sea, ya sé que parece como innecesario decir esto, pero muchas veces se plantean preguntas que realmente no son necesarias. A lo mejor les va a suceder y pues es el tipo de cosas que les vamos a ayudar a identificar, ¿no? Porque realmente todas las preguntas deben tener un propósito. O sea, deben obedecer al propósito principal, ¿no? de la investigación. Hay algunos casos, o sea, pongo aquí algunos casos en el que, híjoles, vas a tratar un tema bien difícil, entonces a lo mejor quieres poner alguna pregunta más neutral al inicio para que pues se pueda generar esto que les digo, ¿no? O sea, tú quieres que se genere una relación de empatía, ¿no? O sea, que se establezca empatía más bien y que se motive la participación de la persona. Entonces, si tú de entrada dices, hola, buenas tardes, pues mira, te voy a hacer algunas preguntas sobre suicidio, ¿no? Entonces, pues primera pregunta, ¿en el último mes has pensado has pensado que tu vida no tiene sentido, ¿no? Entonces, imagínense qué duro, o sea, alguien que no conoces, que nunca has visto en tu vida, o sea, qué duro es hacerle una pregunta inicial de ese tipo, ¿no? Eso genera cero empatía, cero ganas de participar, o sea, muy probablemente desde que escuchen, si esa es la primera pregunta con la que vas a empezar, así dijiste, buenos días, piensa que su vida no tiene sentido, lo más probable es que te digan, híjoles, pensé que era de otra cosa, gracias, ¿no? O sea, mucha gente va a tener esa reacción y es normal. O sea, véanse ustedes, ¿no? Pónganse un poco en esa situación. Eso no quiere decir que no se pueden hacer ese tipo de preguntas, pero se tienen que hacer de manera muy, pues muy cuidadosa, ¿no? O sea, justamente yo ahorita estoy haciendo una de las cosas que estoy trabajando con unas expertas en salud mental en adolescentes. Y hay cosas de una encuesta en la que se hicieron preguntas de este tipo. Entonces, claro que se pueden trabajar ese tipo de preguntas. También estamos haciendo unas cosas justo hablando del Día Internacional de la Mujer, de violencia de género. Y por supuesto que son preguntas importantes que se pueden y deben hacer, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, a veces, cuando son temas muy delicados, pues empiezas por preguntas un poco más neutrales, ¿no? Normalmente son preguntas que tampoco son de relleno como tal, o sea, siempre pues tratan como de ir conociendo a la persona, ¿no? Pero sí es muy importante eso. Y bueno, a veces cuando son cuestiones así, ahorita decía Aldo, es que a veces yo tengo Telcel y me habla Movistar. Bueno, a veces en esos casos en los que es una compañía específica que quiere
pues no sé, eh, eh, pues como lanzar un nuevo producto, lo que sea, incrementar su clientela, pero no quiere ser tan obvia, o sea, no quiere así decir abiertamente, es que mira, lo que quiero es convencerte de que te cambies a mi compañía, sino más bien generar la información, porque acuérdense que la investigación es para generar información, que después le va a servir a las personas de la compañía para diseñar a lo mejor en este caso su estrategia para incrementar las ventas. Entonces no quieren ser tan obvios en quién está planteando la investigación, o sea, no quieren que sea tan obvio que la gente luego diga, estos son los de Movistar, ¿no? No, es que yo no tengo Movistar y no quiero, no sé qué, ¿no? O sea, como para evitar ese tipo, o al revés, ¿no? No, pues yo tengo Movistar, estoy de acuerdo con todo, ¿no? Entonces, a veces cuando no quieren que sea tan obvio, pues se ponen algunas preguntas como que para encubrir un poco eso, ¿no? Entonces, en lugar de hacer solo preguntas relacionadas con la compañía que está, para la cual se está haciendo la encuesta o la investigación en general, pues se hacen preguntas como más sobre las compañías que dan este tipo de servicios. Normalmente también no son así relleno como tal, o sea, siempre se trata de aprovechar, ¿no? Pero bueno, son casos en los que podría caber cierto margen de, bueno, vamos a incluir esta pregunta porque podría ser relevante pues para establecer, no sé, participación, ¿no? Por ejemplo. Pero en general, si la pregunta no es necesaria, no cumple con el objetivo de tu investigación, pues mejor elimínala, ¿no? Ese sería como el consejo, el primero. Y ya solamente que tengas uno de estos casos más complicados, pues entonces ya quizá puedes considerar meter un par de preguntas adicionales, ¿no? Las preguntas adicionales pues van a hacer que tu encuesta sea más larga y ya vimos, ya su compañero dijo muy claramente, no queremos dedicarle mucho tiempo a contestar preguntas. Entonces van a hacer que sean más largos sus cuestionarios y pues te van a estar quitando tiempo para preguntas que sí son relevantes, ¿no? Y luego pues se van a hacer preguntas también como de este tipo, o sea, se necesitan, a veces queremos, justamente porque no queremos tener pocas preguntas, nos podemos ver en una situación como esta, eh, tratar de resumir varias cosas en una sola, pero no se trata de eso, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con las preguntas dobles. Entonces, este es un ejemplo de los que les digo que vienen en el libro, que pueden ustedes después revisar con más detalle. ¿Considera que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? Bueno, de entrada los adjetivos son extraños, ¿no? Pero bueno, están preguntando refrescante, deliciosa. O sea, te quita el calor y luego te están preguntando por dos cosas, ¿no? Y si te gusta, o sea, el sabor, si disfrutas el sabor y además si te refresca. Si la pregunta, este tipo de preguntas no son correctas porque si te contesta que no que, o al revés, lo que sea que te conteste, también si te contesta que sí, no queda claro, o bueno, pensemos en el no, es más fácil. Si te contesta que no queda claro si te contestó que no, porque a lo mejor piensa que sí es deliciosa, pero no refrescante, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas dobles pues, tienen que evitarse. Está bien que uno quiera hacer pocas preguntas, pero hay preguntas que son muy importantes o cada pregunta más bien debe tener su papel. Y entonces, si tú quieres que la gente te dé su opinión sobre sobre estos dos atributos, pues entonces ahí sí ni modo, vas a tener que hacer preguntas separadas, ¿no? O sea, tampoco se vale tratar de juntar cosas porque la información que obtengas no va a ser, o sea, acuérdense, ¿no? ¿Qué información voy a obtener? ¿Cómo voy a analizar esa información? Si la gente te contesta que no va a ser claro por qué te contestó que no. Si porque cree que no es ni refrescante ni deliciosa, o si porque pues, a lo mejor piensa que pues, sí, me gusta el sabor, pero no es refrescante. Para refrescarme prefiero, no sé, un helado, una... El agua. Exacto, prefiero agua, sí, muy bien.
¿no? Entonces, siempre piensen por eso también las preguntas se prueban, ¿no? Porque cuando se la haces a alguien más, pues a lo mejor, y le das como normalmente a un entrevistado, pues no, ya no le das chance de que juzgue la pregunta, pero en una prueba sí, ¿no? Entonces a lo mejor si la prueban, por ejemplo, entre ustedes, cuando estén diseñando su cuestionario y se ponen realmente tratan de meterse en el papel del entrevistado, pues a lo mejor la reacción sería, pero ¿cómo? O sea, ¿qué tal que sí me parece esto, pero no lo otro? ¿No? Y así es como a veces se logra identificar pues, estos errores, ¿no? La redacción de las preguntas, pues es ya la redacción como tal, ¿no? Lo mismo, puede parecer muy sencillo redactar una pregunta y no lo es. Se tienen que encontrar las palabras precisas, ni más ni menos, ¿no? Entonces, primero, pues van a tener que definir el tema con claridad, ¿no? Por ejemplo, qué diferente es preguntar qué marca de champú usas, así, en general, a qué marca o marcas de champú usaste personalmente, o sea, tú, no en tu casa, en casa durante el mes pasado. Y si es más de una marca, lista todas, ¿no? ¿Se fijan la diferencia? O sea, la primera es solo como qué marca de champú usas. Pues usas como en la vida, ¿no? A lo mejor hay gente como yo que ha usado el mismo champú durante años y años y años y no tiene la más mínima intención ni ganas de cambiar. Pero hay muchas personas que sí cambian, ¿no? Y experimentan, no sé qué. Entonces, cuando haces una pregunta así tan poco acotada, pues no sé, o sea, yo a lo mejor contestaría de la misma manera las dos, pero entiendo que mi comportamiento no refleja el comportamiento de la gente en general. Entonces tengo que ser mucho más específica, ¿no? ¿Sí? Y profe, creo que en cierta parte, cuando haces preguntas tan cerradas, tú como creador de tu investigación, orientas o haces que pues a los que estás investigando, se vayan desde tu hipótesis, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, tú ya tienes una idea de las respuestas que te pueden dar y lo que quieres y el resultado que quieres que te brinden, ¿no? Y tú al realizar preguntas tan cortas, orientas a los que te den la respuesta se influencien más por ese tipo de respuestas. No sé si me estoy dando a explicar. Sí, de hecho es muy importante lo que mencionas y vamos a hablar enseguida. Dame una o dos diapositivas más. Y ese es un tema muy importante. O sea, las preguntas no deben estar sesgadas, ¿no? Ahorita voy a tratar de ponerles un ejemplo, a lo mejor mientras, si se te ocurre alguno, pero es cierto, hay veces que por eso es tan importante la redacción, o sea, por muchas razones, no solo para lograr conseguir la información que queremos, sino además para que la información sea realmente lo que piensa la persona, lo que siente, lo que espera, lo que desea, y no lo que el entrevistador o la entrevistadora, o en este caso la persona que diseñó el cuestionario, o sea, ustedes, no lo que ustedes, ¿no? Porque entonces es una encuesta engañosa. Se puede hacer, claro que se puede hacer, o sea, por supuesto, ¿no? Para fines políticos o qué sé yo, ¿no? O sea, pues la información es muy valiosa, información es poder. Pero está bien hacer las cosas de esa manera, no, porque entonces, y sobre todo en una investigación seria, ¿no? Porque es cierto, o sea, tú puedes estar influenciando la forma en la que te contesta la gente, pero entonces ya esa respuesta, pues ya no te está permitiendo medir realmente percepciones, gustos de la gente, sino pues los estás influenciando a responder de cierta manera, ¿no? Entonces, no, sí, es un punto súper importante. Ahorita vamos a retomarlo y si se te ocurre algún ejemplo, podemos comentarlo. Entonces, aquí el punto es más bien como tratar de situar al encuestado en una situación específica, ¿no? O sea, a lo mejor a ti lo que te interesa es, pues, o sea, ¿qué champú ha usado recientemente? O sea, no te quieres ir allá atrás en el tiempo, hace 5 años, ¿no? O sea, te interesan como más el consumo actual y entonces le tienes que dar una referencia muy específica a la persona para que no divague, ¿no? Sino para que realmente piense en qué champú tiene en su regadera en ese momento.
¿Y qué champú tiene esa persona? No el hogar, ¿no? Porque muchas veces se comparte, pero muchas veces no. Entonces, no le estás preguntando, o sea, que también tenga claro que no le estás preguntando por las marcas, en este caso, ¿no? O sea, depende de cuál es el interés, pero en este caso pensemos que solo te interesa la marca que usa esa persona. Entonces, le vas a decir, ¿qué marca usas tú? ¿No? No, o sea, piensa en el champú que tienes tú en tu regadera, no en los que tienen todos los miembros del hogar, que a lo mejor son varios, ¿no? Si es que no lo comparten. También piensa en que es posible que no solo use uno, ¿no? Eso es algo que también la persona que diseña el cuestionario, o sea, yo no uso más de uno, pero estoy segura que hay muchas personas, a lo mejor aquí habrá alguien que tenga, que le guste experimentar un poco más y tenga 2, ¿no? Entonces, un día me pongo uno, otro día me pongo el otro, no sé, huele más rico y entonces si mi estado de ánimo está decaído, pues me pongo el que huele rico, pero no es tan efectivo, ¿no? No sé. Entonces también tienes que pensar en esa posibilidad, que la gente, si le dices que solo te conteste uno, si le pides que a fuerzas te conteste uno, pues no te va a estar dando toda la información necesaria, ¿no? O la que tal vez necesites. Esto es muy importante, usar palabras comunes, ¿no? Palabras comunes y además, o sea, como que no, que el entrevistado, la persona que estás entrevistando, no tenga que hacer todo un proceso así de reflexión para entender la pregunta, ¿no? Para entender a qué te refieres con la pregunta, ¿no? O sea, tiene que ser algo muy directo. Entonces, considera que la distribución de refrescos es adecuada. O sea, fíjate lo que le estás pidiendo a la persona que evalúe algo de lo que a lo mejor no tiene información. O sea, ¿cómo va a saber la persona así común y corriente cómo funciona la distribución de refrescos en la ciudad de La Paz, ¿no? Por ejemplo, aunque yo consuma refrescos, difícilmente voy a tener toda la información necesaria para evaluar algo así. En cambio, si le pregunto, oye, ¿crees que siempre hay refrescos disponibles cuando deseas comprarlo? Ah, eso es diferente, ¿verdad? Porque ya me está preguntando de mi experiencia. De eso sí puedo hablar. Porque eso sí, yo puedo sin problema decir, pues sí, una ciudad como La Paz, donde han puesto un Oxxo cada 2 cuadras, por supuesto que siempre hay uno disponible. O al contrario, ¿no? Aquí donde vivo, no, hay veces que aunque haya un Oxxo cada esquina, a veces no hay, ¿no? Entonces, estoy hablando de mi experiencia y eso sí que es lo que se necesita, ¿no? ¿Sí ven la diferencia? Bueno, si tienen, ya saben, pregúntenme si no. Hay que evitar palabras ambiguas, ¿no? Este es un ejemplo muy típico. En un mes, así común y corriente, en un mes típico, ¿con qué frecuencia compras en tiendas departamentales? ¿No? El ejemplo de las tiendas departamentales. Vean las opciones de respuesta. Ustedes en su cuestionario, pues dijimos que hacer un cuestionario estructurado, ya van a tener opciones de respuesta fija, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes plantean estas posibles opciones de respuesta. Nunca, ocasionalmente, a veces, a menudo, regularmente. Más de una persona seguramente va a decir, pero ¿cuál es la diferencia entre a menudo y regularmente? O sea, ¿qué es eso? ¿No significa lo mismo? ¿No? Ese grado ahí de diferencia, pues se va a interpretar de distintas maneras para distintas personas, ¿no? También. O sea, puede ser que sí te den una idea diferente, pero no va a ser lo mismo para mí que para Aldo, que para Carlos, que para Iván, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí, debemos preguntar? ¿Cómo sería mucho mejor? Bueno, en un mes típico, un mes normal, ¿con qué frecuencia compras? Donde las opciones de respuesta son menos de una vez, de 1 a 2 veces, 3 o 4 veces, más de 4 veces. No está sujeto a interpretación, ¿no? O sea, vas más de 3 veces, ¿no? O bueno, vas entre 3 y 4 o vas más de 4, o sea, todos interpretamos de la misma manera estas opciones de respuesta, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo
al principio decía, ¿no? El cuestionario nos permite estandarizar, comparar, ¿no? Aquí puedo comparar ahora sí bien las respuestas entre las personas, ¿no? No estoy, no les doy esta ambigüedad, este margen de que interpreten de forma diferente, ¿no? Las opciones. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Con este tipo, un poquito más. No es mucho, no voy a decir tantas cosas. Ya sé que de repente puede ser cansada tanta información, pero bueno, traté de seleccionar como las cosas más relevantes, ¿no? Esto es lo que decía su compañera. Hay que evitar preguntas que estén inductoras o sesgadas, ¿no? Inductoras en el sentido que decía su compañera, o sea, que inducen al entrevistado o a la entrevistada a contestar de cierta manera. Entonces, es un ejemplo muy exagerado, pero crean que sucede. He visto preguntas espantosas en la vida. ¿Considera que los ciudadanos patriotas que viven en este país deben comprar automóviles importados cuando esto deja sin empleo a sus compatriotas? Respuesta sí, no lo sé. O sea, así o más sesgado, ¿no? Este es como les digo, es un ejemplo muy exagerado. Hay veces que el sesgo es más sutil, ¿no? Pero está claramente sesgada esta pregunta. O sea, no puedes hacer una pregunta de este tipo, ¿no? Yo me estaba acordando cuando hace algunos años fue la encuesta esta para decidir si se construía o no el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan que hubo una encuesta a nivel nacional? López Obrador dijo, si yo gano las elecciones, voy a consultar al pueblo de México, a los ciudadanos, a ver si quieren que se continúe con ese proyecto, ¿no? Porque no, o sea, no es un proyecto de la Ciudad de México, es un proyecto que se está llevando recursos federales, pues bastante considerables, ¿no? O sea, era un proyecto que, aunque estaba situado geográficamente ahí, pues tenía implicaciones, era dinero de todos, ¿no? Incluyéndonos aquí dinero del sudcalifornianos. Entonces, imagínense que la pregunta no fue así, ¿no? Pero imagínense que hubiera sido, ¿está de acuerdo que debe construirse el nuevo aeropuerto, siendo que se ha demostrado que es un pozo de corrupción y está acabando con el ecosistema y no sé qué, ¿no? O sea, no fue así la pregunta. Igual se criticó, pero imagínense que hubieran intentado hacer una pregunta de ese tipo. Pues eso es una burla, ¿no? Porque además es información era información que iba a tener una consecuencia muy, muy importante. O sea, con base en esas respuestas se iba a decidir y finalmente se decidió si se cancelaba o no la construcción. Entonces, o sea, ¿quieres que te contesten? O sea, la persona que está diseñando el cuestionario, pues, no sé, si tú pones una pregunta así, pues obviamente quieres que te contesten que no, ¿no? Pero si realmente lo que quieres es información del entrevistado, no lo que quiere que te contesten, no es lo que quieres que te contesten, pues entonces tienes que hacer una pregunta mucho más neutral, ¿no? ¿Cree usted que las personas deben comprar automóviles importados? ¿No? Y yo iría un paso más allá y tal vez cambiaría esta palabra deben, ¿no? Porque también me parece que es como muy, no sé, muy, muy fuerte, que no encaja bien en este sentido. Pero bueno, esto es lo que mencionó sí, corrígeme si me equivoco, pero era un poco más por esto, ¿no? En lo que estabas pensando. Y ocurre mucho. Y ustedes se van a dar cuenta cuando estén haciendo sus preguntas, ¿no? Que ustedes tienen ciertas hipótesis y a veces, pues, no a lo mejor con un fin tan maquiavélico y mala onda, sino simplemente a veces pues, somos seres humanos, ¿no? Y sin querer, pues, o porque tenemos tan arraigada cierta hipótesis en nuestra cabeza, pues nos vemos como
en esta situación, ¿no? De hacer preguntas sesgadas. Pero pues por eso son varios, ¿no? En su equipo, y por eso las preguntas se prueban, para tratar de evitar estas situaciones. Ay, ¿cómo vamos? ¿Sí? Bueno, evitar alternativas implícitas. ¿Le gusta volar cuando viaja distancias cortas? Esto, o sea, las alternativas, si no le gusta volar, todas las otras alternativas están implícitas. Entonces, lo mismo que antes, o sea, que hay que darle toda la información necesaria a la persona, que no tenga que imaginarse cosas, ¿no? Es muy distinto preguntar, ¿le gusta volar cuando maneja distancias cortas o prefiere usar su automóvil propio? ¿No? O prefiere utilizar alguno de los siguientes transportes para distancias cortas, y le das varias opciones, ¿no? Automóvil propio, autobús de pasajeros, no sé, ¿no? Pero no dejas cosas ahí como volando, ¿no? Implícito. También esto es un poco relacionado, evitar las suposiciones implícitas. ¿Estaría usted a favor de un presupuesto equilibrado? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Estaría usted a favor de un presupuesto equilibrado si es que produce un incremento en el impuesto sobre la renta personal? Pues es muy diferente, ¿no? La respuesta a la primera pregunta puede ser muy distinta a la segunda. A mí me gusta que el gobierno tenga un balance, tenga un presupuesto equilibrado. Pues no sé, o sea, yo sé algo de macro, ¿no? Y pues creo que no, o sea, per se, o sea, es importante tener un presupuesto equilibrado, pero per se no es como lo más importante, ¿no? Hay como otras cosas alrededor. Por ejemplo, esto, ¿no? Si me lo están preguntando porque además, ¿cómo va a lograr tener un presupuesto equilibrado en un momento de crisis? O sea, me están preguntando esto porque quieren aumentar los impuestos, ¿no? Porque ya no les alcanza el dinero y quieren aumentar los impuestos. Y entonces están tratando de buscar como respaldo de la gente. No, pues si eso es lo que estás tratando, pues entonces pregunta, o sea, haz bien la pregunta, ¿no? Si produce un incremento en el impuesto sobre la renta, pues a lo mejor ya la gente que a lo mejor aquí hubiera contestado sí, aquí dice no. O sea, sí entiendo la importancia de un presupuesto equilibrado, pero no quiero que me aumenten los impuestos en este momento, ¿no? Entonces, pues también muy importante. Hay que evitar generalizaciones, hay que evitar que la gente tenga que estimar cosas. Nunca le pides a la gente que estime nada. No importa que te parezca el cálculo más sencillo de la vida, no. Preguntas la información así más sencilla posible y luego tú, a la hora de analizar la información, puedes estimar cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el gasto anual per cápita en comestibles, en alimentos, pensemos, en su hogar? O sea, fíjense eso, le estás pidiendo a la persona, que estime su gasto anual. O sea, eso es dificilísimo. Si a mí me preguntas, pues tengo primero que pensar, bueno, a la semana más o menos tanto, eso quiere decir que al mes es tanto, que al año es tanto. Pero luego además le estás diciendo per cápita, o sea, le estás pidiendo que considere cuántas personas viven en su hogar y divida, ¿no? El gasto per cápita es eso, el gasto total dividido entre el número de integrantes del hogar. No le puedes pedir a una persona que haga eso, o sea, no es correcto. Hay gente que no le va a salir la cuenta, hay muchísimas más posibilidades de error. Entonces, más bien haces dos preguntas, ¿no? A veces hacer dos preguntas es necesario, muy necesario, y este es otro caso, ¿no? Entonces, mejor preguntas, ¿cuál es el gasto mensual? Normalmente cuando son alimentos, más bien se pregunta por semana. Y la otra pregunta es ¿cuántas personas viven en su casa? ¿No? Y ya luego, si tú investigador, quieres calcular el gasto anual per cápita, pues si le preguntaste semanal, multiplicas esto por 52 y luego lo divides entre el número de integrantes, ¿no? Pero ya lo haces tú, investigador,
No le pides a la gente que te haga ahí sus cálculos de si por 4 más 2, o sea, no. Eso no, normalmente esas preguntas no funcionan. Vamos a tratar de ver 2 cositas más, al menos, como para que se vayan con una mejor idea del cuestionario. Espero que con esto, acuérdense que aquí vemos como son recomendaciones generales, ¿no? Ya después ustedes van a estar trabajando sobre preguntas concretas, pero bueno, digamos que aquí son las bases que deben considerar para hacer buenas preguntas, ¿no? Hay veces que les pedimos que a las personas que evalúen ciertos enunciados, ¿no? Y usamos una escala de este tipo, totalmente en desacuerdo, me es indiferente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Acuérdense de las encuestas que ustedes, con las que evalúan a los maestros, ¿no? Creo que incluye muchas cosas de este tipo. Entonces aquí ustedes ponen pues varios enunciados. Sears vende mercancía de alta calidad. Sears tiene mal servicio. Me gusta comprar en Sears. O sea, vas poniendo varios enunciados que le pides a la gente que evalúe. Normalmente cuando incluyes este tipo de secciones, lo mejor es utilizar tanto enunciados positivos como negativos. Porque aquí volviendo también a lo que decía su compañera, si tú pones puros enunciados positivos, eso de alguna manera se ve que influye en la forma en la que te contesta la gente, ¿no? Entonces, hay que tratar de combinar, ¿no? Porque si pones todo positivo, pues a lo mejor eso hace que la gente se vaya como por respuestas un poco más positivas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Sears tiene un mal servicio en la tienda. El enunciado es negativo, ¿no? Mientras que aquí dice... Sears vende mercancía de alta calidad. Este es un enunciado positivo, ¿no? Y así, este es positivo, este es negativo, y así, ¿no? Lo mejor es ir combinando. Sears cobra precios justos. Ese es un enunciado positivo, ¿no? Vende amplia variedad, positivo. No me gusta la publicidad, negativo, ¿sí? Bueno. El orden de las preguntas, esto ya lo mencioné un poquito cuando hablaba de temas delicados, ¿no? Las primeras preguntas siempre te van a permitir establecer como confianza y cooperación. Entonces, sencillas, interesantes, no intimidadoras. No vas a llegar a preguntarle, la primera pregunta no puede ser algo muy delicado porque eso para nada genera ni confianza ni cooperación, ¿no? Las preguntas de opinión, por ejemplo, suelen ser muy buenas para comenzar. A la gente le gusta opinar, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Hay que evaluar. Hay veces que se necesita hacer un filtro, o sea, que no quieres que toda la gente te conteste, sino solamente las personas que han comprado champú en el último mes. Entonces, si vas a necesitar identificar a esas personas que han comprado champú en el último mes, las preguntas iniciales son para identificar, ¿no? O sea, no puedes intentar hacerle un cuestionario a alguien que está diseñado para solo personas que compraron champú en el último mes a una persona que no compró champú en el último mes, ¿no? Entonces, la primera pregunta pues, tiene que ser en ese sentido, ¿no? Toda la información que es de características socioeconómicas, demográficas, etcétera, incluyendo edad, educación, escolaridad, etcétera. Todo eso se pregunta después de la información básica, ¿no? O sea, primero preguntas lo que está directamente relacionado con tu problema de investigación y al final preguntas esto. ¿Por qué? Porque si la gente ya por alguna razón se tiene que ir, ya no te quiere contestar, al menos te tienes que cerciorar de que te quedaste con información con la información más relevante de acuerdo con tu problema de investigación. Entonces, las demográficas siempre van al final. Al final preguntas la edad, al final preguntas grado de estudios, al final preguntas, no sé, si tiene el tipo de recubrimiento que tiene el piso de su casa, lo que sea que vayas a preguntar. Y si por alguna razón vas a pedir información de identificación, esa tiene que ir al final, ¿no? Porque a la gente no le gusta. Es muy probable que esta pregunta no te la contesten muchas personas. Entonces,
no la pones por acá, arriba, más arriba, porque entonces a lo mejor eso hace que lo mismo, ¿no? O sea, en lugar de obtener confianza y cooperación, pues ya te van a ver con recelo, ¿no? O sea, ¿por qué me estás pidiendo datos personales? ¿No? De entrada, alguien que me pide datos personales, no voy a tener ningún interés, yo, Belén, ¿no? En contestarle un cuestionario. Todas las preguntas difíciles, delicadas, vergonzosas, complicadas, tienen que ir al final, ¿no? Le vas a preguntar a una persona sobre sus deudas, primero haces todas las otras preguntas básicas relacionadas con tu investigación y luego haces esa pregunta que es un poquito más delicada, ¿no? Y las preguntas que son generales siempre deben preceder a las específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, pregunta 1, ¿qué consideraciones son importantes para usted al seleccionar una tienda departamental? Y les das varias opciones, ¿no? Y ya. O los dejas que las mencionen. Y luego, al seleccionar una tienda departamental, ¿qué tan importante es la conveniencia de la ubicación? O sea, ahí tú ya le estás preguntando por uno de esas consideraciones. A lo mejor no la mencionó en la pregunta 1, a lo mejor sí, porque bueno, no, sí, puede ser que sí, que no, pero a ti te interesa en específico saber si la ubicación es importante. Entonces, luego puedes hacer una pregunta específica sobre eso, ¿no? Tienen que seguir un orden lógico, ¿no? O sea, tienen que estar agrupadas por temas. Y antes de hacer una transición de un tema a otro, pues le tienes que avisar al entrevistado que vas a cambiar, ¿no? Por ejemplo, ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre tal cosa, ¿no? Y cambias un poco de tema. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo, pues ya nos quedan 5 minutos de la clase. Creo que esto es un poco más sobre las preguntas. Me faltaron 3 cositas. Entonces yo creo que con esto pueden seguir trabajando en la semana con el tema de las preguntas. Ya saben que pueden consultar el libro si quieren ver más ejemplos. Y sin duda en el laboratorio van a estar trabajando con preguntas. Y pues nada, te retomamos lo que haya hecho falta, las dudas que les hayan quedado. Las retomamos. Si quieren, esto no se los digo, pero creo que no insisto mucho, pero pues si tienen alguna duda, algunos lo han hecho, ya sí contestamos, ¿no? Entonces, si tienen dudas, no solo de cuestiones de logística, que normalmente las preguntas son más sobre eso, pero si tienen dudas sobre los temas, pues también escríbanos, ahí tienen nuestras formas de contacto, tanto Ale como yo, pues vamos a contestarles, quizá no inmediatamente, pero sí estamos al pendiente de lo que, o tratamos de estar al pendiente, ¿no? Si por algo no les contestamos, pues vuélvanos a escribir. A mí a veces, muchas veces, de hecho, los mensajes del Classroom se me van a mi bandeja de no deseados. Entonces, a veces por eso no los veo tan rápido. Y pues nada, que tengan bonito día. Acuérdense, Día Internacional de la Mujer es un día de reflexión. Aprovechen, piensen en estas cosas, son muy, muy, muy importantes. Nos escuchamos el lunes y acuérdense que ahorita en este momento no van a tener comentarios todavía de la tarea que entregaron el viernes, ¿no? Sean pacientes. Bueno, que tengan bonito día y bonita semana. Gracias, maestra. Chao.